Nadie sabe exactamente en qué momento el alma de una persona decide rendirse. A veces ocurre en silencio, sin lágrimas ni gritos. Otras veces, ocurre en medio de una tormenta. Era tarde. El cielo se cerraba como una mordaza sobre la carretera polvorienta del sur de México. El viento sacudía los árboles con una violencia extraña, como si algo estuviera a punto de romperse en el aire o dentro de alguien. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. Camila tenía barro en los pantalones y sangre seca en los nudillos. Caminaba desde hacía días. Dormía en estaciones de gasolina abandonadas, se escondía en baños públicos y robaba pan duro cuando podía. Pero esa noche no podía más. Su cuerpo temblaba, su cabeza giraba. Las voces del pasado no se callaban, como si los gritos de sus compañeros muertos hubieran decidido instalarse en su pecho. Era un eco constante. «Sargento, nos están emboscando. Camila, cúbrete». Esto es una trampa. Ella los había llevado allí, y nadie le perdonó por eso. Fue expulsada sin honores, sin disculpas, sin juicio justo. El ejército al que había entregado su juventud, sus lágrimas y sus huesos, la echó como a una basura. Esa noche bajo la lluvia, Camila se dejó caer al borde del camino. Ni siquiera pensaba en morir, solo quería desaparecer. Fue entonces cuando se escuchó el ruido. Un motor viejo, lento, el crujir de llantas sobre piedras mojadas. Camila no levantó la cabeza, ni siquiera sintió miedo. Si alguien venía a robarle lo poco que tenía, bien, que lo hiciera. Si venía a matarla, mejor. La camioneta se detuvo a unos metros. Una puerta se abrió y una voz profunda, grave, pero serena rompió el silencio. «No deberías dormir con los muertos en los bolsillos, muchacha». Camila, con esfuerzo, giró el rostro. El hombre que la miraba era alto, de piel oscura como la tierra húmeda, con el cabello amarrado en una trenza que parecía antigua. No era joven, pero tenía una energía extraña. Algo en sus ojos, como si supiera cosas que nadie decía en voz alta. «No tengo nada», murmuró ella, «ni siquiera para dar gracias». Él no respondió de inmediato. Solo se agachó y tocó su frente. Fría, fiebre, hambre y algo más. Desolación. «No necesitas agradecerme, solo ven». «¿A dónde?» «A donde el alma no grita tanto». No supo cuánto tiempo pasó. Camila despertó con el sonido de una olla hirviendo y el olor a hierbas amargas flotando en el aire. Estaba sobre un colchón duro, cubierto con mantas viejas pero limpias. Una vela titilaba junto a una figura tallada en madera, un rostro femenino con lágrimas esculpidas. El hombre estaba allí, moliendo algo en un mortero de piedra. «¿Dónde estoy?», preguntó ella incorporándose con dificultad. «En tierra que no juzga», dijo él sin mirarla. «En mi casa». «¿Y quién eres?» «Xilonen». «¿Y por qué me ayudaste?» Silencio. «Porque he visto mujeres como tú antes». «¿Qué sabes de mí?» «Nada, pero sé cómo caminan las que ya no quieren estar en este mundo. Y tú caminabas así». Camila lo observó. En su muñeca colgaban cuentas de jade y cuero, en su pecho una cicatriz en forma de cruz irregular. Pero lo que más le sorprendía era su tono. No había compasión en él, no había lástima, solo aceptación. Pasaron días. Camila apenas hablaba, comía en silencio, dormía mucho y soñaba con fuego, con disparos, con manos llenas de sangre. Xilonen no hacía preguntas, solo dejaba infusiones cerca de su cama. Cocinaba sopa con maíz azul y frijoles oscuros.
A veces cantaba en una lengua que ella no entendía, una melodía que la hacía llorar sin saber por qué. Pero la rabia seguía allí. Un día, mientras recogía leña cerca del río, Camila explotó. ¿Por qué no me echas? No me debes nada. Tampoco tú me debes a mí. Y eso está bien. No entiendes nada. Yo maté a personas. Con mis manos yo no merezco estar viva. Xilonen se detuvo. La miró por primera vez con verdadera intensidad. ¿Y tú crees que la muerte limpia lo que hiciste? ¿Crees que el castigo es suficiente redención? No lo sé. Solo sé que cada vez que cierro los ojos los veo. Veo sus caras, sus cuerpos, sus ojos abiertos y me llaman a mí. Xilonen no se acercó, pero su voz bajó como un río oscuro. Tal vez no son ellos los que te llaman, sino lo que eres. ¿Qué quieres decir? Que hay cosas que nacen del dolor, pero no todas son malditas. Esa noche Camila caminó fuera de la cabaña. El cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Las estrellas brillaban con una fuerza casi agresiva. Y entonces lo vio. Una figura esculpida en piedra, escondida entre arbustos. Una mujer con alas de serpiente y ojos cerrados. Sobre su pecho un símbolo, una especie de espiral con 4 puntos alrededor. Camila se congeló. Ese símbolo lo había visto antes, en una carpeta secreta, en una base militar, una misión en la selva, un ritual interrumpido por órdenes superiores, un símbolo en el suelo, rodeado de velas, y la voz del coronel diciendo: «Esto no debe salir en los informes. Quemen todo». Al día siguiente Camila se acercó a Xilonen. Tenía el símbolo dibujado en una hoja vieja. «¿Esto qué es?». Xilonen lo miró. Luego la miró a ella. «Eso es el útero de la madre. La madre antigua, la que da vida y muerte, la que guarda los nombres olvidados de las mujeres». ¿Y por qué lo vi en una misión del ejército? Porque el ejército destruye lo que teme. ¿Y por qué yo lo recuerdo tan claramente? Xilonen no respondió. Solo murmuró: «Porque tal vez tú no eres quien crees ser». Camila no sabía si estaba despierta o dormida. La noche anterior, después de ver el símbolo, el mundo pareció agrietarse lentamente, como si las piezas sueltas de una memoria enterrada comenzaran a moverse, inquietas. Soñó con fuego, pero no el fuego de las granadas o los misiles. Era un fuego rojo, ancestral, que bailaba alrededor de mujeres que cantaban con los ojos cerrados. Una de ellas era su madre. No, su madre había muerto cuando ella tenía 5 años. Entonces, ¿por qué recordaba esa canción? Despertó empapada en sudor. Sus manos temblaban. Su corazón golpeaba como si hubiera corrido por horas. Y ahí, en el techo de madera de la cabaña, estaba el símbolo de nuevo. No tallado, no pintado, proyectado por la sombra de la vela. «Necesito respuestas», dijo ella esa mañana, firme, mientras Xilonen partía pan de maíz sobre la mesa. Las respuestas no siempre sanan. Y el silencio tampoco. Depende de para quién. Camila respiró profundo. Se sentó frente a él. No era una conversación normal, era un cruce de caminos. En esa misión encontré cosas que no estaban en los mapas. Mujeres enterradas en ceniza, escrituras en paredes de piedra. Ni siquiera parecía real. El coronel nos dijo que era un ritual prohibido, que destruyéramos todo. Y ahora tú me dices que ese símbolo representa a una madre antigua. Xilonen, ¿qué demonios es esto? Él bebió lentamente de su taza. Lo que viste fue un altar nahua, uno que había estado oculto por generaciones.
Fue levantado por las hijas del linaje Tlazotliótl. ¿Qué? Tlazotliótl, la diosa de la purificación, la que come la suciedad del alma. Camila tragó saliva. ¿Y qué hacían esas mujeres? Guardaban los secretos de la limpieza del espíritu, no con armas, no con fuego, con canto, tierra y sangre. Eran sanadoras y guerreras de otra clase. ¿Y por qué el ejército quiso destruir eso? Porque temen a lo que no entienden, y temen más aún lo que no pueden controlar. Ese día Camila caminó hasta el bosque. Necesitaba estar sola. Cada palabra que Xilonen pronunciaba parecía encajar con una parte de ella que no sabía que existía. Recordó que su madre tenía una medalla extraña, que siempre llevaba colgada del cuello. Camila apenas la recordaba. Era pequeña, con ojos fuertes y una voz dulce pero firme. La medalla también tenía una espiral, muy parecido al símbolo náhuatl. La había visto por última vez en su cuello, justo antes del accidente. ¿Y si no fue un accidente?, susurró Camila al viento. Un pensamiento extraño le atravesó la espalda. ¿Y si su madre no había muerto por casualidad? ¿Y si alguien había estado buscando algo? Al volver, Xilonen estaba sentado frente al fuego, tallando madera. ¿Qué más sabes de ese linaje? Él levantó la vista. Lo suficiente para saber que tú no llegaste a mí por casualidad. Camila se tensó. ¿Qué quieres decir? Tus ojos, tu energía, la forma en que los animales te siguen, cómo resistes el dolor. No eres solo una mujer con pasado militar. Tú llevas sangre que aún recuerda. ¿Sangre? Sí, herencia, huella espiritual. Camila se echó hacia atrás, incrédula. ¿Estás diciendo que yo soy descendiente de esas mujeres? No lo digo, lo sé. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Xilonen se levantó. Caminó hacia una repisa polvorienta. Sacó una caja de madera cubierta de símbolos. La abrió. Dentro había un manto antiguo de fibras naturales y una pequeña vasija de barro negro. La vasija tenía el mismo símbolo espiralado y un nombre tallado con manos temblorosas. Yowali Camilsin. ¿Qué es esto? Ese nombre fue registrado hace más de 60 años. Era de una niña que desapareció durante la Guerra Sucia en México. Pero antes de ser arrebatada de su familia, fue consagrada por una de las últimas sacerdotisas del linaje. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Xilonen la miró fijo. Ese es tu nombre ancestral, Camila. La risa salió de su boca sin querer. ¿Me estás diciendo que fui parte de un ritual de bebés indígenas secretos y ahora soy una especie de elegida? No elegida, portadora. ¿Portadora de qué? De la memoria, de lo que quisieron borrar. Esa noche no pudo dormir. Y esta vez no por pesadillas, sino por algo más profundo. Una sensación nueva. Camila se sentó frente al fuego y comenzó a escribir. Por primera vez en años, escribió sobre su madre, sobre su infancia, sobre lo que sentía antes de alistarse en el ejército. Y recordó algo. Una vez, cuando tenía 7 años, tuvo una fiebre muy alta. Su madre le puso un trapo frío en la frente y murmuró una frase en una lengua que no era español. Tlachtoli Xochitl, Mimán Inyolotl. Camila nunca la entendió. Hasta ahora. Corrió hasta la cabaña de Xilonen, agitada. ¿Qué significa esto? Y repitió las palabras. Xilonen se quedó en silencio. Cerró los ojos y tradujo como si esas sílabas despertaran ecos antiguos. La palabra flor sostiene tu corazón. Camila sintió un temblor. Su madre hablaba náhuatl. En los días siguientes todo cambió. Camila comenzó a entrenar su cuerpo de otra forma, no con armas, sino con respiración, con canto, con manos abiertas. Xilonen le enseñó los nombres de las plantas,
los antiguos cantos de protección, las historias de las mujeres que curaban con barro, con sombra y con luz. Y fue entonces cuando apareció el primer cuervo. Voló bajo, graznó 3 veces y se posó sobre la rama más cercana. Xilonen se puso pálido. «Ya vienen. ¿Quiénes? Los que mataron a tu madre, los que destruyeron el altar, los que no quieren que recuerdes quién eres». La noche estaba demasiado quieta, demasiado perfecta, como si la oscuridad se hubiera detenido para observar. Camila sentía un cosquilleo en la nuca. Xilonen, sentado frente al fuego, no hablaba. El cuervo seguía en la rama, inmóvil, como si también esperara algo. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó ella finalmente. «Hombres con trajes que no les pertenecen», dijo él. «Hombres que dicen servir a una patria pero obedecen a un miedo más viejo que el metal». «¿Y qué quieren conmigo?». «No es contigo, es con lo que llevas dentro». Camila se estremeció. Recordó los informes destruidos, las órdenes sin sentido, las fosas comunes cubiertas con plástico. Recordó los ojos del coronel cuando dijo: «Esto no debe salir a la luz». Al día siguiente, Xilonen le entregó una bolsa de cuero. Dentro había piedras negras, un cuchillo ritual y 3 figuras pequeñas de barro cocido. «Si entran a esta tierra, no saldrán igual», le advirtió. «Pero necesitarás decidir si quieres huir o resistir». «No pienso huir», respondió Camila sin dudar. Y lo decía en serio. Por primera vez en su vida, tenía algo que no podía perder. No era solo un refugio, era una verdad, una raíz que venía de muy, muy lejos. Al caer la tarde, vieron las luces. No venían por el camino, venían a pie, sigilosos, equipados con visores térmicos, botas militares y rifles silenciosos. Camila los reconoció al instante. No eran del ejército regular, eran escuadrones sombra, mercenarios pagados para borrar rastros que no deben existir. «5 hombres», susurró. «2 rodean el cerro, 3 vienen directo». Xilonen no contestó. Estaba quemando copal sobre una piedra. El humo blanco se alzó como una nube viva. Camila tomó su arma, la única que conservaba desde su baja, y se la entregó a Xilonen. «No la necesito». «¿Estás segura?». «Sí. Si los enfrento con lo que me rompió, solo repetiré el mismo error». Xilonen asintió. «Entonces recuerda esto. No luches para matar, lucha para despertar». Cuando los hombres entraron a la cabaña, todo era silencio. No había fuego, no había luz. Solo la sombra del humo, espeso, que llenaba el aire. El primero en entrar tosió. El segundo empezó a ver doble. El tercero cayó de rodillas gritando. Camila apareció detrás de ellos, cubierta con el manto ritual. No tenía miedo, no tenía odio, solo una voz firme que cantaba en náhuatl. «Tlazoteot, ignotoca, huelixesec yolotl. Madre del barro, te llamo. Purifica este corazón cansado». Uno de los hombres disparó. La bala rozó una columna. Xilonen apareció detrás de él y lanzó el cuchillo ritual directo al antebrazo. El arma cayó. La confusión era total. Camila se agachó, tomó el barro de la tierra, lo frotó sobre su rostro y gritó un nombre. «Yowali Camiltzin». El humo explotó como una ola. Los hombres comenzaron a correr. No sabían dónde estaban. Veían rostros en las sombras, escuchaban voces de mujeres, susurros, llantos y risas. Era como si los espíritus antiguos hubieran vuelto. Al amanecer, todo estaba en calma. Los cuerpos no estaban, solo huellas, solo miedo derramado. Xilonen recogía las figuras de barro. No murieron, pero tampoco volverán. Camila estaba sentada frente a la fogata. «Yo los vi», murmuró. «A todas ellas, a las mujeres, me hablaban, me llamaban por mi nombre». «Porque tú llevas su voz». «¿Y ahora qué pasa?».
Xilonen la miró con un respeto profundo. Ahora comienzas a recordar lo que viniste a ser a este mundo. Ese mismo día Camila escribió una carta. No tenía destinatario. Era para su madre, para su yo niña, para las mujeres enterradas que nadie lloró. Y al final de la carta escribió una promesa. No más silencio, no más olvido. Si intentan enterrarnos otra vez, floreceremos. Los días después del ataque fueron extraños. Camila no dormía como antes. Ya no tenía pesadillas. Ahora tenía visiones. A veces, al cerrar los ojos, veía un río de fuego que no quemaba, mujeres caminando descalzas por la tierra negra, cantando en lenguas antiguas, y al fondo, una figura que le extendía la mano. Una mujer con la cara de su madre. «Necesito saber de dónde vengo», dijo Camila una mañana mientras recogía hierbas con Xilonen. «No de mí», respondió él. «Yo solo soy el puente, pero tu raíz está más allá de estas montañas». «¿Dónde?» Xilonen se detuvo. Le entregó un papel arrugado, viejo, casi deshecho por el tiempo. «Tu madre dejó esto aquí antes de morir». Camila se congeló. «¿Qué dijiste?» «¿Sí? Ella vino aquí. Hace muchos años. Huyó de algo que la perseguía. Como tú». Camila abrió el papel. Era una carta, escrita a mano, con una letra que aún recordaba. «Si mi hija llega hasta aquí, es porque el fuego no la consumió, porque algo dentro de ella aún recuerda quién es. Su nombre verdadero no es Camila, sino Yoali, la que camina en la noche. Y si recuerda eso, podrá despertar lo que duerme bajo nuestra sangre». Las manos de Camila temblaban. Las lágrimas cayeron sin permiso, no de dolor, sino de certeza. Durante años pensó que su madre había muerto en un accidente sin sentido, pero no, había huido, había protegido algo, a ella. Días después, Camila tomó una decisión. Se despidió de Xilonen con un abrazo silencioso. No necesitaban palabras. Él sabía. Con el manto ritual en la mochila y la carta de su madre contra el pecho, comenzó a caminar montaña abajo. No huyendo, sino regresando. Volvió al lugar donde la misión había comenzado, donde había visto por primera vez el símbolo. Todo estaba destruido. La selva había crecido sobre los restos, pero bajo una capa de ceniza aún quedaba un fragmento del altar. Se arrodilló, colocó la vasija negra, encendió fuego. Y por primera vez, cantó. No como una soldado, no como una fugitiva, sino como una mujer que recuerda. Moyoyo in Siwame, Tlatoli in Miquistli, Sencuic in Yolotl. El corazón de las mujeres, la palabra de la muerte, el canto del alma. El viento se detuvo, las hojas susurraron, y entonces lo sintió. No estaba sola. Decenas, quizás cientos de presencias la rodeaban. No eran fantasmas, eran memorias vivas, mujeres que nunca pudieron decir sus nombres, historias que fueron calladas por siglos. Y ahora, una de ellas hablaba a través de Camila. Ese día, algo se rompió. Pero no en ella, en el mundo. Como si una grieta se abriera en el tejido del olvido. Camila escribió nuevos nombres, pintó símbolos en piedras, sembró semillas alrededor del altar y lo juró. Esto ya no será escondido. Mi historia será contada.